El polvo danzaba en haces de luz que cortaban la penumbra de la sala, un silencio pesado llenando cada rincón del rancho que un día estuvo lleno de vida. El aire olía a madera de cedro y a añoranza, un perfume amargo que se adhería a las cortinas y a los muebles intactos. Afuera, el jardín, antes un orgullo con sus rosas y malvas, ahora era una maraña de ramas secas y tierra agrietada por el sol de Texas, espejo del alma de Joshua, el propietario devastado por el luto. Fue en este escenario de desolación que llegó Elisa, una figura solitaria con una maleta de cartón en las manos, cuyo contenido resumía toda su existencia. Sus ojos, que ya habían visto mucho sufrimiento, recorrieron el porche con una cautela casi animal, notando las pequeñas sombras de 4 niños que espiaban por las ventanas, sus rostros marcados por una tristeza que ella conocía íntimamente. No buscaba un hogar, solo un techo, un lugar para trabajar y mantenerse invisible. La puerta se abrió con un chirrido que resonó por la casa vacía, revelando la figura austera de Judith, vestida con un luto riguroso que parecía más una armadura que un sentimiento. Midió a Elisa de arriba abajo con una mirada fría, un desprecio velado que hería más que cualquier palabra. La mirada de Elisa se desvió por un instante, posándose en la figura de Lucy, la niña más pequeña, acurrucada en un rincón y abrazada a un vestido de seda azul que pertenecía a su madre. Una lágrima silenciosa rodaba por su mejilla sucia de polvo. Un impulso de compasión calentó el pecho de Elisa, un deseo de arrodillarse y ofrecer un consuelo que ella misma nunca había tenido. Pero antes de que pudiera mover un músculo, la voz cortante de Judith llenó el ambiente, clavándose en el alma de Elisa. «Estás aquí para cocinar, nada más. El luto de esta familia no es asunto tuyo. Recuerda siempre cuál es tu lugar». Elisa cargaba en su alma el peso de un pasado sin raíces. Huérfana desde temprana edad, fue pasando de casa en casa, una carga silenciosa en la vida de parientes que la aceptaban por obligación. Aprendió a encogerse para caber en espacios que no eran suyos, a silenciar sus deseos para no molestar. Este viaje le enseñó a no crear lazos jamás, pues cada adiós, cada mirada de alivio con su partida era un pequeño corte en su corazón. La promesa que se había hecho a sí misma era simple y amarga: trabajar, ser invisible y no permitir nunca más que la esperanza de pertenecer a un lugar la volviera vulnerable. Su rostro era un mapa de resignación, y sus gestos, medidos y contenidos, eran la muralla que erigía para proteger las ruinas de lo que quedaba de su capacidad de sentir y confiar en otro ser humano. En aquella casa, el silencio estaba habitado por 4 pequeñas almas perdidas. Clara, la mayor, con sus 12 años, llevaba el luto de su madre como una armadura, hostil a cualquiera que osara profanar sus recuerdos. Matthew, con 10, expresaba su confusión con una rebeldía silenciosa, probando los límites del mundo que se había derrumbado sobre él. La pequeña Sofía, de 7 años, era casi invisible, una niña de ojos asustados que se escondía detrás de los muebles, anhelando un abrazo que ya no existía. Y por último, Leo, el menor de 5 años, que desde el funeral se había refugiado en un mutismo casi completo, sus pocas palabras perdidas para siempre, junto con el afecto materno. No eran una familia, sino un archipiélago de dolores individuales, vagando como fantasmas por los pasillos de su propia infancia. La cocina, antes el corazón palpitante del rancho, era ahora una cámara fría, con ollas limpias y sin uso. Elisa, en su primer día, sintió el vacío de aquella estufa como un espejo del suyo, pero sus manos, acostumbradas al trabajo, sabían qué hacer. No cocinó por obligación, realizó un ritual.
el olor a cebolla salteándose en mantequilla fue la primera ruptura del silencio fúnebre. Una fragancia de vida que se infiltró por las rendijas, subió las escaleras y llegó a las habitaciones. Cuando el aroma de los frijoles pintos cociéndose a fuego lento y el pan de maíz horneándose llenó la casa, los niños aparecieron, uno a uno, atraídos no por el hambre, sino por un recuerdo ancestral de cuidado y normalidad. Era una llamada primitiva que sus corazones heridos casi habían olvidado. Mientras la vida regresaba tímidamente a la cocina, Joshua permanecía encerrado en su luto, atrincherado en el despacho que se había convertido en un mausoleo para su difunta esposa. Las comidas de Elisa llegaban en una bandeja, a menudo intactas. Evitaba a sus hijos porque sus ojos eran fragmentos del rostro de ella, acusaciones silenciosas de su fracaso en protegerlos del dolor. Rodeado de fotografías y objetos que un día representaron el amor, ahora se ahogaba en la culpa, un hombre fuerte que se había convertido en prisionero de su propia casa. El dolor lo había paralizado de tal manera que no se daba cuenta de que, al intentar preservar el pasado, estaba sacrificando el futuro de quienes más dependían de él, dejando a sus hijos a la deriva en un mar de tristeza. La fragilidad de aquel nuevo orden se puso a prueba cuando el pequeño Leo enfermó. Una fiebre alta lo consumía, dejando su pequeño cuerpo blando sobre la cama. Se negaba a comer, sus labios apretados contra la cuchara que le ofrecía un torpe Joshua y una impaciente Judith, cuyas órdenes solo aumentaban el pánico en la habitación. La enfermedad del niño era un síntoma físico del dolor que los envenenaba a todos, un grito silencioso que nadie sabía cómo calmar. Para Joshua, la fiebre de su hijo era una prueba más de su incapacidad, un eco de la impotencia que sintió al perder a su esposa. La casa, que ya era sombría, parecía ahora contener la respiración, temiendo que a la muerte, habiéndole gustado la dirección, volviera a buscar a uno más. Fue entonces cuando Elisa, ignorando las miradas de desaprobación de Judith, actuó. No vio una tarea, sino una necesidad. En su memoria, buscó el único remedio que conocía para el cuerpo y el alma, una sopa de pollo con fideos, la misma que su abuela hacía en los días de enfermedad. Era una receta de afecto, sazonada con las hierbas que encontró en el jardín moribundo, como si buscara vida donde solo había sequedad. Para ella, aquel caldo no era solo comida, era un hechizo contra la soledad, una poción de cuidado que llevaba el calor de un toque, la suavidad de una palabra de consuelo. Cada ingrediente era una plegaria silenciosa, un acto de terquedad contra la desesperanza que dominaba aquella casa. Elisa no entró en la habitación con la autoridad de una cuidadora, sino con la quietud de quien respeta el dolor. Se sentó al borde de la cama, con el cuenco humeante en las manos, y no insistió. En su lugar, comenzó a contar en voz baja una historia sobre una luciérnaga que se perdió de su enjambre y encontró un nuevo hogar en un frasco de vidrio en el porche de un niño. Su voz era un murmullo, una melodía suave que envolvió a Leo en un capullo de paz. Durante horas permaneció allí, una presencia constante y serena. Vencido por el cansancio y la ternura, el niño finalmente abrió la boca, aceptando una cucharada, y luego otra, hasta quedarse dormido, con la respiración más tranquila, la fiebre comenzando a ceder ante el poder de aquel gesto de amor puro. Desde la rendija de la puerta, Joshua lo observó todo. Vio la paciencia de Elisa, la delicadeza en sus gestos, la luz de la lámpara de aceite creando una aureola alrededor de su cabeza, mientras cuidaba de su hijo. En aquella escena no vio a la empleada, sino a la personificación de la sanación. Por primera vez en meses, una grieta se abrió en su muralla de dolor. Fue testigo de un milagro silencioso,
una demostración de fuerza que no provenía de la orden o el control, sino de una compasión profunda e inquebrantable. Fue un momento de claridad deslumbrante. Aquella mujer, a quien había contratado para una función, estaba, en realidad, salvando a su familia del naufragio, volviendo a encender una vela en la oscuridad que él mismo había permitido que lo inundara todo. La recuperación de Leo, sin embargo, encendió un fuego diferente en Judith. Lo que para Joshua fue un alivio, para ella fue una afrenta. La influencia de Elisa crecía y eso amenazaba su papel de guardiana de la memoria de su hermana. Las visitas de Judith se hicieron más frecuentes y sus palabras más afiladas. Criticaba el sazón de la comida, la forma en que Elisa peinaba a las niñas, el sonido de su risa que comenzaba a resonar tímidamente por la casa. Ante el pequeño pueblo, pintaba a Elisa como una oportunista, una mujer de pasado dudoso que usaba la fragilidad de los niños para acercarse al viudo rico. Cada gesto de bondad de Elisa era distorsionado por Judith y transformado en un arma de manipulación y desconfianza. Elisa, consciente de las hostilidades, centró su energía en los niños, construyendo puentes de afecto, uno a la vez. Para la tímida Sofía, que vivía en su propio mundo, el acercamiento fue delicado. Un día, Elisa la encontró escondida en el jardín, llorando en silencio. Sin decir una palabra, se sentó a su lado y con una mazorca de maíz seca y un trozo de tela, confeccionó una muñeca rústica. Le entregó el regalo a Sofía, cuyos ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. La niña agarró la muñeca como si fuera un tesoro y por primera vez le ofreció a Elisa una sonrisa genuina, un pequeño sol rompiendo las nubes. Aquel gesto simple, que no pedía nada a cambio, abrió una puerta en el corazón de la niña que ni el dolor había logrado cerrar por completo. Con Matthew, el desafío fue diferente. El niño la ponía a prueba con pequeñas travesuras y preguntas provocadoras, buscando una reacción que confirmara su desconfianza. Un día escondió el mortero y la maja de Elisa. En lugar de enfadarse, ella lo miró con seriedad y le dijo: «Matthew, necesito un hombre fuerte que me ayude a moler estas especias. ¿Crees que puedes hacerlo?». Le entregó un puñado de hierbas secas. Sorprendido por haber recibido una responsabilidad en lugar de una reprimenda, el niño aceptó la tarea con una gravedad recién descubierta. Al convertirlo de adversario en aliado, Elisa no solo lo desarmó, sino que también le dio un sentido de propósito y valor que necesitaba desesperadamente para lidiar con su propio caos interno. Paralelamente a la conquista de los corazones, Elisa se dedicó al jardín. Sus manos, que conocían la tierra, comenzaron a arrancar las malas hierbas que ahogaban los rosales. Era un trabajo arduo, un diálogo silencioso con la naturaleza. Cada hierbajo arrancado era un pedazo de tristeza eliminado. Cada terrón de tierra ahuecado era una preparación para el futuro. Joshua la observaba desde la ventana del despacho, viéndola devolverle la vida a aquel pedazo de suelo. Cuando las primeras semillas de romero y tomillo brotaron, tímidas y verdes, sintió que algo se movía dentro de él. Aquel jardín floreciente era una metáfora poderosa e innegable de la transformación que aquella mujer silenciosa estaba obrando en su familia, un testimonio de que incluso después del invierno más riguroso, la primavera era posible. Clara, la hija mayor, era la fortaleza final. Su lealtad a su madre era feroz y veía cada acto de Elisa como una traición. Se negaba a comer el pan que Elisa horneaba, alegando que el de su madre era incomparable. Deshacía las trenzas que Elisa le hacía en el cabello, insistiendo en que solo su madre sabía la forma correcta. Clara no era cruel por naturaleza. Estaba aterrorizada por la idea de que el amor que sentía pudiera disminuir o ser reemplazado. Para ella,
Aceptar a Elisa significaba olvidar a su madre, y ese era un precio que su corazón de 12 años no estaba dispuesto a pagar. Su resistencia era su último y desesperado acto de devoción, un escudo contra una nueva pérdida. El punto de inflexión con Clara llegó de forma inesperada. Elisa la encontró en la habitación sosteniendo una cinta de satén roja. En lugar de intentar imponer su presencia, se acercó con reverencia. «¿Esta cinta era de tu madre, verdad?», preguntó con voz suave. Clara solo asintió, con los ojos llenos de lágrimas. «Tenía buen gusto», continuó Elisa. «Sabía que este color te quedaba precioso. Le gustaría verte usándola de nuevo». Al honrar la memoria de la madre, en lugar de competir con ella, Elisa validó los sentimientos de Clara. No estaba allí para reemplazar a nadie, sino para sumar. Desarmada por aquel gesto de respeto, la niña permitió por primera vez que Elisa le prendiera la cinta en el cabello, un armisticio silencioso y emocionante. Tantos pequeños cambios no pasaron desapercibidos para Joshua. La risa de los niños que volvía a resonar por los pasillos, el olor a tarta de manzana en el horno, la visión de sus hijos sentados juntos en el porche, todo ello funcionó como un lento despertar de su letargo. La transformación era innegable y la catalizadora era Elisa. Una noche, movido por una fuerza que no entendía del todo, salió del despacho y caminó hacia el comedor. Se sentó a la cabecera de la mesa, un lugar que había estado vacío durante meses. Los niños dejaron de hablar, sorprendidos. No dijo nada, solo se sirvió la comida. Pero su mirada se encontró con la de Elisa al otro lado de la mesa y en ella había una disculpa y una gratitud inmensa. El primer paso para salir de la oscuridad. El día se marchitó bajo un cielo plomizo, presagio de la tormenta que se avecinaba. El viento silbaba por las rendijas de las ventanas, un lamento agudo que erizaba la piel y agitaba los corazones. Dentro de la casa, la atmósfera estaba igualmente cargada. Judith había llegado para una de sus visitas de inspección y su presencia flotaba en la sala como la propia nube de tormenta, oscura y llena de electricidad. Se había instalado un silencio tenso, roto solo por el tic-tac de un reloj y el ruido del viento azotando los robles. Los niños, sintiendo la inminencia del conflicto, se acurrucaban en los rincones, sus ojos yendo de la figura severa de su tía al rostro tranquilo de Elisa. Era la calma opresiva que precede al caos, un momento suspendido en el tiempo donde todos contenían la respiración, esperando el primer trueno. Y llegó un rugido que sacudió los cimientos de la casa, seguido de un diluvio. La lluvia no caía, se derramaba del cielo en cortinas gruesas y violentas, transformando el mundo exterior en una masa borrosa y grisácea. En pocos minutos, el camino de tierra se convirtió en un río de lodo y el arroyo que atravesaba la propiedad se convirtió en una bestia salvaje y ruidosa. Uno de los vaqueros, empapado y jadeante, logró llegar a la casa principal con la terrible noticia. El viejo puente de madera, la única conexión con el pueblo, no había resistido la furia del agua y había sido arrastrado por la corriente. La palabra resonó en la sala con un peso definitivo. Aislados. Estaban atrapados, una isla de tensión y miedo rodeada por un océano de furia natural. Fue en 1900, el apogeo del pánico colectivo, que el grito agudo de Matthew atravesó el sonido de la tormenta. Corriendo por el pasillo oscuro, asustado por un relámpago que iluminó la estancia, resbaló en el suelo mojado por el agua que se filtraba por debajo de la puerta. Su caída fue torpe y violenta, y su pierna golpeó de lleno una jarra de cerámica que se hizo añicos en el suelo. El grito de susto se transformó en un grito de dolor lacerante. Cuando Joshua y Elisa llegaron, la escena era de puro terror. El niño en el suelo, pálido,
y un charco de sangre formándose rápidamente alrededor de su espinilla, donde un trozo de cerámica se había clavado profundamente, abriendo un corte feo y peligroso que palpitaba con un rojo vivo. El pánico se instaló como una enfermedad instantánea. Joshua se quedó paralizado, el color desapareciendo de su rostro al ver la sangre de su hijo, reviviendo la impotencia que había sentido en el lecho de muerte de su esposa. Los niños más pequeños comenzaron a llorar histéricamente. Fue en ese vacío de acción que la voz de Judith estalló, venenosa y acusadora, encontrando en la desesperación la oportunidad perfecta para su ataque. «¡Mira lo que has hecho!», gritó, señalando con un dedo tembloroso a Elisa. «Esto es tu culpa. Desde que esta mujer entró aquí, solo ocurren desgracias. La dejas cuidarlos y esto es lo que pasa. Desorden y peligro. Va a matar a uno de estos niños». La acusación era absurda, pero en el caos del momento sonaba como un veredicto cruel y aterrador. Mientras la histeria de Judith envenenaba el aire, algo dentro de Elisa se encendió. El miedo que sentía fue suplantado por una claridad helada, una fuerza nacida de todas las crisis que ya había enfrentado sola. Su voz sonó firme, cortando el pánico como un cuchillo. «¡Deténganse todos!», ordenó, con los ojos fijos en la herida. «Joshua, necesito paños limpios, los más limpios que tengas, y alcohol isopropílico del botiquín. ¡Rápido!». Se volvió hacia la aterrorizada Clara. «Pon agua a hervir en la estufa. ¡Ahora!». No había vacilación en su tono. Por primera vez en aquella casa, no era la empleada, la cocinera, la forastera. Era la que mandaba, la única persona con un plan, la única que sabía cómo luchar contra la oscuridad que amenazaba con devorarlos a todos. Bajo la luz parpadeante de una lámpara de aceite, la sala de estar se transformó en una enfermería de emergencia. Con manos sorprendentemente firmes, Elisa limpió la herida de Matthew, ignorando sus gemidos de dolor y las acusaciones susurradas por Judith. Rasgó un trozo de sábana, creando una venda improvisada, y con una presión calculada, contuvo lo peor de la hemorragia. Recordó las lecciones de su padre, un hombre de campo que sabía cómo curar huesos y cerrar cortes con los recursos que ofrecía la naturaleza. Cada uno de sus movimientos era preciso, instintivo. No solo estaba cuidando una herida física, estaba cosiendo los pedazos de aquella familia, protegiéndolos con una valentía que ni ella misma sabía que poseía. Al ver a Elisa actuar con la autoridad de una matriarca, salvando al niño que ella misma había acusado, el control de Judith se desmoronó por completo. En un acto de pura desesperación, agarró el brazo de Joshua clavándole las uñas en la piel. «¿Vas a dejarlo, Joshua? ¿Vas a dejar que esta mujer ocupe el lugar de mi hermana en tu casa, en el corazón de tus hijos? Es una extraña, una usurpadora. Échala, expúlsala de esta casa antes de que borre por completo el recuerdo de todo lo que fuimos». Su voz era un siseo desesperado, el último farol de alguien que ya había perdido la partida y se negaba a aceptarlo. Era un ultimátum, forzando a Joshua a elegir entre el pasado que lo paralizaba y el futuro que se desplegaba ante él. Fue la gota que colmó el vaso. Joshua, que había observado cada acción de Elisa con una mezcla de admiración y epifanía, finalmente se volvió hacia Judith. El dolor en sus ojos había sido reemplazado por una furia fría y resuelta. «El lugar de mi esposa nunca será ocupado, Judith, pero el lugar de quien cuida a mis hijos estaba vacío. Elisa no está borrando recuerdos, nos está dando la oportunidad de crear nuevos». Se soltó de su agarre con un movimiento brusco. «La única persona que vive de atormentar esta casa con el pasado eres tú. Tu tiempo aquí ha terminado». Su voz bajó a una orden incuestionable que resonó más fuerte que el trueno de afuera. «Sal de mi casa y no vuelvas nunca más». Con Judith expulsada a la noche lluviosa, un nuevo tipo de silencio se apoderó de la sala.
Era un silencio de alivio, de agotamiento, de posibilidades. Matthew, medicado y vendado, se había quedado dormido en el sofá. La tormenta afuera continuaba su sinfonía caótica, pero dentro de la casa la verdadera tormenta había pasado. Joshua se acercó a Elisa, que estaba de pie, con las manos temblorosas y manchadas de sangre. Tomó las manos de ella entre las suyas, un gesto de una intimidad y gratitud abrumadoras. Mirándola a los ojos, con el alma finalmente despojada de sus ataduras, pronunció las palabras que sellarían sus destinos, la frase que transformaría a una empleada en un pilar. «Quédate», dijo, con la voz embargada. «Por favor, quédate. Este es tu lugar ahora». Pasaron los meses, y con ellos las estaciones cambiaron no solo en el campo, sino dentro de aquella casa. La primavera llegó al rancho con una generosidad abrumadora, y el jardín, que antes era un cementerio de ramas secas, explotó en colores y perfumes. Las rosas rojas trepaban por la celosía del porche, mientras que los bluebonnets y los pinceles indios pintaban los campos circundantes, y el aroma de la madreselva perfumaba el aire al atardecer. La casa, antes un pozo de silencio y polvo, ahora respiraba vida. Las ventanas permanecían abiertas, dejando entrar la luz del sol y el sonido más preciado de todos, la risa de los niños, que resonaba por los pasillos como una melodía olvidada hace mucho tiempo, un testimonio de que la alegría finalmente había encontrado el camino de regreso a aquel hogar. La mesa del comedor, antes un escenario de ausencias y tristezas, se convirtió en el corazón de la nueva familia. Joshua ya no se sentaba a la cabecera como un rey exiliado en su propio castillo, sino como un padre presente que escuchaba las historias de la escuela de Clara, se reía de las travesuras de Matthew, elogiaba los dibujos de Sofía y ayudaba al pequeño Leo a cortar su filete. Elisa se sentaba entre ellos, ya no como una empleada, sino como el eje alrededor del cual giraba aquella nueva felicidad. No necesitaba órdenes ni títulos. Su lugar había sido conquistado con afecto, paciencia y la valentía de amar. El ritual de la comida era ahora una celebración diaria de la unión, del cuidado y de aquella normalidad que un día pareció inalcanzable. La mayor transformación, sin embargo, había ocurrido dentro de Elisa. La mujer que había llegado encogida, con el miedo a ser una carga grabado, en cada gesto había florecido junto con el jardín. Sus hombros estaban relajados, su sonrisa era frecuente y espontánea, y sus ojos ya no rehuían el contacto, sino que lo buscaban, ofreciendo y recibiendo cariño con una naturalidad que la sorprendía. Dejó de verse a sí misma como una pieza temporal, una forastera de paso, y aceptó la verdad que las acciones de aquella familia le mostraban todos los días. Ella pertenecía a aquel lugar. La herida de no haber tenido nunca un hogar finalmente había cicatrizado, no por el olvido del dolor, sino por el descubrimiento de que el amor podía, de hecho, echar raíces en los suelos más improbables. Joshua, por su parte, aprendió la más difícil de las lecciones, que honrar el pasado no significaba vivir aprisionado en él. Al observar a Elisa cuidando de sus hijos, no veía a una sustituta de la esposa que perdió, sino a una compañera que lo ayudó a reencontrar el camino hacia su propia paternidad y hacia la vida. Entendió que el amor no es un recurso finito que se agota con la pérdida, sino una fuerza resiliente que puede adoptar nuevas formas. La familia que construyeron no era un remiendo sobre una tela rasgada, sino un tapiz nuevo y complejo, donde los hilos de oro del recuerdo se entrelazaban con los hilos vibrantes de la esperanza, creando un diseño único, fuerte y hermoso en su imperfección. Aquella tarde dorada, Joshua y Elisa estaban en el porche, con una taza de café en las manos, el calor del sol en sus rostros. Frente a ellos,
En 1900, el césped verdeante, los 4 niños corrían detrás de una pelota, sus gritos de alegría mezclándose con el canto de los pájaros. Clara ayudaba a Leo a levantarse tras una caída. Matthew y Sofía se disputaban la pelota en una carrera torpe. Era una escena de paz perfecta, un cuadro vivo pintado con los colores de la superación. Si tú también crees que el amor es la fuerza más poderosa para la sanación y que una verdadera familia se construye con afecto y valentía, suscríbete al canal para más historias emocionantes y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Allí, observando el futuro que casi pierden, sabían que el verdadero milagro no era olvidar el invierno, sino aprender a florecer de nuevo después de él.